Muy buenos días a todos los presentes en este webinar que el Centro Nacional de Seguridad Digital ha preparado para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Mi nombre es Daniel Dunian y les doy la bienvenida. Para esta ocasión daremos pase al ingeniero Orlando Vázquez Rubio, subsecretario de la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital, para que brinde las palabras de apertura. Adelante, ingeniero. Bueno, muy buenos días con todos. Reciban el cordial saludo del ingeniero César Vilches, secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, para mí es un gusto dar la bienvenida al octavo webinar de este ciclo llamado, que va a ser un tema de una fase preparatoria para el tema de simulacros de ataques cibernéticos, denominado SIGMAC 2025, el cual se llevará a cabo el 10 de julio. Además, está bajo la organización de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, a través del Centro Nacional de Seguridad Digital. Es muy importante y está definido dentro de la política de transformación digital el tema de educación y la cultura digital que necesitamos, no solamente las personas, sino también las entidades, los equipos de ASIR, los oficiales de seguridad, confianza digital, a fin de estar preparados y tener las respuestas rápidas y adecuadas ante ataques cibernéticos. Bueno, el día de hoy se verá un tema muy importante, denominado forense digital, análisis y recopilación de evidencias. En un entorno digital cada vez más complejo, la capacidad de identificar, preservar, analizar e interpretar las evidencias digitales de forma adecuada no solo es vital para investigar los hechos, sino también para fortalecer la resiliencia frente a las amenazas. La investigación digital representa una de las herramientas necesarias dentro del ciclo de gestión de incidentes. Este webinar se enmarca en el compromiso del Centro Nacional de Seguridad Digital y la Secretaría para promover la cultura de ciberseguridad proactiva y colaborativa, donde el conocimiento, la experiencia compartida y la preparación fortalecen a los equipos. Bueno, les invito a aprovechar al máximo estos webinars y cada una de estas sesiones que nos prepara para este evento importante que es el Simulacro Nacional, que se va a llevar a cabo el 10 de julio. Pero sobre todo, nos da mayor facilidad para actuar con rapidez frente a las amenazas reales. Gracias por su compromiso y su participación. Buenos días. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Muy bien, como sabemos, lo dijimos antes, la fecha final del registro para el simulacro es justamente hoy, 26 de junio. O sea, ya terminamos al final del día y bueno, daremos unas indicaciones al final también del webinar para tener un poquito de conocimiento, ¿no? Un poquito de información al respecto, por lo cual le pedimos mucha atención también al final. Pero para adelantarles, se va a hacer una validación de los inscritos, de tal manera que se contemple que haya solamente uno por entidad, ¿no? Tal como ya lo habíamos comentado antes. Y este uno, además, sea de la entidad. O sea, vamos a tratar de comunicarnos con las entidades para garantizar que aquella persona inscrita sea la persona designada. De todas maneras, también como lo vamos a comentar después, dentro de lo que es el simulacro, o sea, no solamente va a ser una persona en el simulacro, pueden haber más. De hecho, la intención es que sea justamente un equipo completo del área de tecnología, en este caso un equipo de CIR, por ejemplo, pero inscritos para el simulacro solamente debe haber uno. A ese uno se va a enviar un correo con todas las indicaciones, incluso se les va a indicar también que puedan haber más en el día del simulacro, pero esa persona es el canal de comunicación, esa persona va a ser con quien vamos a coordinar todos los detalles a su correo y es más, el, el próximo webinar, que es la próxima semana, el próximo jueves, solamente va a ser con los inscritos nada más porque justamente se va a detallar
los temas de las máquinas virtuales, las especificaciones técnicas, todo lo que corresponde al simulacro. Bien, al final vamos a especificar un poquito más amplio y ahí ya tener la información un poco más completa. Igual el correo va a tener ya toda la información lista en el correo que se va a enviar mañana. Bien, sobre el webinar de hoy, pues comentarles que la información que recibiremos no solamente es importante, sino que les podrá salvar de algunos contratiempos legales, ¿no? Ya que está asociado a identificar aquellos datos personales que además son sensibles y se deben proteger debidamente. De lo contrario, si no se administran los controles con las políticas y roles claros, pues puede caer en sanciones, ¿no? Muy aparte de las consecuencias propias que significa actualmente una fuga de información. Como saben, ahora hay mafias extorsionadoras más visibles, ¿no? Y las consecuencias son más graves y se requieren pues que haya más efectividad en los controles. Bien, sin más preámbulo, daremos pase a nuestro compañero Brechman Lagos Quispe, quien nos ilustrará con el tema Ley de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo. Adelante, Brechman. Gracias, Daniel, por el pase. Muy buenos días con todos los presentes. ¿Me confirman, por favor? Voy a compartir mi pantalla. Sí, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, pero falta que lo pongas en presentación Sí, para que sea más grande. Ya está correcto. ok. Bien. Nuevamente, buenos días con todos los presentes. Gracias por la participación de este noveno webinar, justamente preparándonos para el simulacro que se viene para el próximo mes. El tema a tratar del día de hoy es la Ley de Protección de Datos y el cumplimiento normativo. Bien, como objetivo de este webinar, pues lo que se quiere es lograr fortalecer las capacidades técnicas y operativas, ¿ok?, de las organizaciones, es decir, las entidades, ya sea públicas o privadas, para implementar un tratamiento seguro y conforme de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, mediante ¿cómo? Mediante la aplicación de buenas prácticas en cuanto a ciberseguridad, gestión de cumplimiento, eliminación segura de la información, todo esto bajo un marco de reglamento de la Ley 29.733. Bien, primeramente quiero iniciar haciendo mención a la Ley de Protección de Datos. A nivel mundial existen muchas leyes que hacen referencia a este tema. Podemos mencionar, por ejemplo, quizás la más conocida, en en Europa, por ejemplo, que tenemos la Ley General, perdón, el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD. Esta ley o este reglamento es de aplicación a toda la Unión Europea en sí. Por otro lado, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, ellos mismos tienen múltiples leyes, ¿no? Que si bien es cierto, de repente no aplica a nivel país, sino que aplica de repente a nivel de cada estado, ¿no? Por ejemplo, de repente la CCPA o la CPRA, que son las leyes de derecho de privacidad de California. Muy aparte, en Latinoamérica también tenemos leyes, pero ya sea, por ejemplo, en Colombia tenemos el régimen general de protección de datos personales, en Brasil la ley general de protección de datos, en Ecuador la ley orgánica de protección de datos. Asimismo, en Perú también tenemos nuestra ley de protección de datos, específicamente es la ley 29.733. La ponencia del día de hoy voy a hacer mención a su último reglamento actualizado, el cual es el Decreto Supremo 016-2024. Este decreto fue, si bien es cierto, fue publicado el año pasado, entra en vigencia a partir de este año, a partir de marzo, para ser más exactos. ¿Ok? Bueno, la Ley de Protección de Datos tiene como finalidad proteger la privacidad, prevenir así también los abusos y exigir responsabilidades activas a quienes recolectan, almacenan y usan los datos personales. ¿Qué quiere decir? Las entidades, ¿ok?, deben de manejar de manera adecuada, correcta, siguiendo justamente las indicaciones de esta ley para poder proteger los datos de sus administrados, ya sean, pueden ser clientes, pueden ser ciudadanos, pueden ser su propio recurso humano, etcétera.
no de una manera abusiva ni invasiva. Toda la recolección de datos, el tratamiento y demás debe de ser siempre informado, comunicado al dueño de dichos datos. Bien, primero vamos a hacer una pequeña diferencia entre qué es un dato personal y qué es un dato sensible. Bien, los datos personales, según la ley, nos dice que es toda información sobre una persona natural que lo identifica o lo hace identificable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esta ley de protección de datos justamente protege a las personas naturales, asimismo que sean, que estén vivas, no protege a personas jurídicas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la ley de protección de datos solo aplica para proteger a datos de las personas naturales. ¿Qué son qué son los datos personales? Puede ser nombres, apellido, documento nacional de identidad, teléfono, celular. ¿Ok? ¿Por qué decimos identificables? Vamos a suponer el ejemplo. Tenemos un grupo de 10 personas, ¿ok? Entre niños, niñas, adultos, ¿no? Varones, mujeres. Entonces, si yo doy cierto dato, cierta característica, yo puedo identificar. Vamos a suponer, yo digo que estoy buscando a una persona del sexo femenino. Entonces, de ese grupo de personas ya yo voy descartando a los niños y las personas masculinas. Luego digo, quiero que sea de un rango de edad de 30 años, supongamos. Entonces, ya de ahí voy filtrando nuevamente las niñas de las mujeres. Y así sucesivamente, mediante estos datos, yo puedo identificar a una persona. Y por el otro lado, tenemos los datos sensibles, que es un tipo de dato personal, ¿ok? Pero esta información va más arraigada con la intimidad de la persona. Quiere decir, por ejemplo, ingresos económicos, puede decir de repente cuentas bancarias, puede ser eh, registros médicos de salud, ya sea antecedentes o ya sea pronosticados. Puede ser también, por ejemplo, eh, alguna afinidad religiosa o alguna afinidad partidaria o también de repente alguna orientación de tipo sexual. Todos esos son datos sensibles que en sí pueden ser usados o tratados, pero específicamente para el fin. No pueden ser publicados, no pueden ser de carácter público. No cualquier persona puede tener acceso o conocimiento de estos datos, sino solo aquellas que se va a dar tratamiento para dicho fin. ¿No? Por ejemplo, si es un banco obviamente va a tener tu cuenta de datos. Si es de repente, vamos a suponer tu sistema pensionario va a saber cuánto es tu ingreso, porque a ese ingreso le van a aplicar los determinados descuentos de ley. De igual manera, por ejemplo, si vamos por un tema médico, ¿ok? Los hospitales o los puestos de salud van a tener tu información histórica de tu historial médico, ¿ok? Para poder darte tratamiento, darte la atención como tal. Otros conceptos más que vendría a ser el banco de datos personales y así como también los actores o los personajes que son parte de. Ok. Los bancos de datos personales es el conjunto organizado de datos, automatizado o no, independientemente del soporte que sea este. Puede ser físico, magnético, digital, entre otros, eh, en el cual fuera su forma de modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. ¿Qué quiere decir los bancos? Perdón, Sí, ya se veía. sí. Ya está bien. Ah, ya, acá. Bien, los bancos de datos, como lo dice, pueden ser automatizados o no, es decir, podemos tener datos digitalizados o datos en carpetas físicas, ¿ok? Entonces, el conjunto organizado, supongamos que tenemos múltiples tickets físicos de manera desordenada, sin saber a quién corresponde, y de repente no siguiendo un orden, un número de orden. Esto no vendría a ser considerado perdón, un banco de datos. ¿Por qué? Porque está desorganizado, no tiene una hilación para poder identificar algo. Eso es por un lado, los no automatizados y los automatizados deberían ser netamente los sistemas, los aplicativos en los cuales pues nosotros registramos nuestra información y bueno, toda esta información que vamos registrando queda almacenada.
Por otro lado, los bancos de datos, estos bancos de datos, los titulares de los bancos de datos deben de registrar este banco de datos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que quizás no es necesario dar la información que se tiene, o sea, a detalle, pero sí indicar qué es lo que se tiene almacenado en dichos bancos. Ok, bueno, por el otro lado, los personajes, bueno, el primer personaje, el primer actor vendría a ser el titular de dato personal. El titular del dato personal es la persona natural a quien corresponde los datos, como ya mencioné anteriormente. Por el otro lado, el titular del banco de datos es la persona natural, jurídica o entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos, asimismo su tratamiento y la seguridad de este. ¿Qué quiere decir? Como ya lo dije. Por ejemplo, ¿por qué decimos persona natural? Vamos a suponer una persona, un emprendedor, tiene un pequeño negocio, tiene el registro de sus clientes, ¿ok? Pero que quizás no lo tiene digitalizado, pero sí lo tiene físico, lo tiene en carpetas, lo tiene en archivadores. Entonces, eso se podría considerar un banco de datos. Pero simplemente esta persona es una persona natural, de repente trabaja bajo un RUC 10. Las personas jurídicas son netamente todas las empresas privadas en sí que de igual manera pues almacenan los datos de las personas. Y las entidades públicas, bueno, en general, las entidades públicas tenemos el acceso y manejamos la información, los datos de la ciudadanía. Entonces, este titular del banco, como mencioné, debe de registrar su banco de datos en el registro de Nacional de Protección de Datos Personales. Y aquí también nos sale otro actor, otro responsable que vendría a ser el encargado del tratamiento. Y de igual manera, el encargado del tratamiento es la persona natural o también puede ser jurídica que da tratamiento a los datos por encargo del titular del banco de datos. Para poner un ejemplo, las líneas operadoras, ¿ok? Ellos son titulares del banco de datos de sus clientes, pero estas líneas operadoras, ellos no se encargan de hacer las llamadas de spam o de repente ofreciendo el producto o demás, sino que ellos terciarizan dicho servicio, es decir, le ceden los datos a otra empresa, una terciarizada llamada como encargado del tratamiento de datos, ¿ok? Y ellos son los que se encargan justamente de hacer todas las llamadas de call center, por ejemplo. Asimismo, bueno, vamos a definir qué es lo que es tratamiento de datos como tal. Bien, el tratamiento de datos se refiere a cualquier tipo de operación o conjunto de operaciones que se realizan a los datos personales, ya sean van desde la recopilación, registro, el almacenamiento, las consultas posteriores, la difusión y o también la interconexión, entre otros. Es decir, todo tipo de acción que hagamos con esos datos se le denomina tratamiento de datos. Y aquí hago hincapié a eh, los tratamientos especiales. De igual manera, la norma, por ejemplo, nos dice que se debe tener mucho cuidado con los datos, por ejemplo, de menores de edad. Eh, existen muchas plataformas donde, por ejemplo, consulta RUC, ¿no? Yo tipifico el RUC de la persona que yo quiero consultar, automáticamente me da los resultados de la búsqueda, me indica a quién corresponde ese RUC, la razón social, la dirección fiscal, etcétera, si está activo o no. Lo mismo pasa, por ejemplo, de repente cuando yo hago una consulta RENIEC, tipeo el DNI y me arroja los datos de la persona, entre otros. Pero, por ejemplo, vamos a suponer yo quiero consultar la, si la persona está asegurada de repente a un sistema de AE-Salud o al SIS o a SaludPol o algún otro tipo de IAFA. Entro a su salud. En su salud, si yo tipifico el número de DNI, si me sale el resultado, si yo tipifico los datos personales, ya sea los nombres, los apellidos de la persona, también me sale la información, ¿no? Pero si yo tipifico de igual manera los datos y apellidos, pero de un menor de edad, no me arroja la información. ¿Por qué? Porque está vulnerando el principio de tratamiento de datos especiales, ¿no? Entonces, muchas entidades como tal administran información tanto de personas adultas como de menores. El tratamiento de los menores se debe tener mucho cuidado, un tratamiento especial. No debe, se podría decir incluso, como podríamos así decirlo entre comillas, que los datos de los menores de edad serían datos sensibles, ¿ok?
Asimismo, voy a hablar sobre los derechos ARCO, o los derechos de los dueños, ¿ok? Del titular de los datos. Los derechos ARCO ese es uno de los muchos derechos que tiene. Por ejemplo, el derecho de la información. El derecho de la información, que quiere decir que la empresa, la entidad, debe de informar a la persona, al dueño, al titular del dato, para qué se está recabando su dato, por qué motivos se está recabando, entre otras más. Los más principales son los ARCO. ¿Por qué? Porque son los derechos tanto de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso, pues, ven a ser el derecho al acceso a la información de sus propios datos personales. ¿Qué quiere decir? Que el titular de los datos puede preguntar a la entidad privada o pública qué datos tienen almacenados de él, para qué los están usando o por qué motivo los están usando. La rectificación, bueno, es netamente trata en la corrección de sus datos, ¿no? Vamos a suponer que yo tipeo mi DNI en algún portal para poder hacer una X consulta y la información que arroja es errónea. Entonces yo puedo solicitar la rectificación de dicho dato. La cancelación es que quiere decir que se le pide, se le solicita en este caso, al responsable del tratamiento de datos o al titular, que se revoque el uso de sus datos personales, ya sea porque ya venció el fin para el cual fue solicitado o fue recolectado, o también de repente porque ya viola su privacidad, ¿no? La oposición es un derecho de repente un poco más complejo, no es tal cual como la cancelación, sino que la oposición se da bajo un motivo legítimo y fundado referido a una situación personal concreta que lo justifique. Por ejemplo, hay un caso, un expediente, en este caso, que están, todos los expedientes en cuanto a materia de protección de datos personales los pueden encontrar, están publicados en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Ok, había un caso de una persona que se opuso al uso de sus datos. ¿Por qué? Porque era una persona, un trabajador, un postulante, perdón, entonces que su- sus datos, o sea, ya había vencido la convocatoria, el concurso, pero al momento de hacer la búsqueda libre en Google, la indexación derivaba automáticamente a los resultados de la búsqueda, derivaban directamente a esa persona. ¿Ok? Entonces pidió que justamente se quite dicha indexación, porque si bien es cierto, las convocatorias son de carácter público, cualquier persona puede acceder a ellas, pero normalmente es de un carácter para el interesado, o sea, para los postulantes, para los concursantes. Otras personas ajenas de repente al concurso pueden verificar los resultados, sí, es abierto el poder acceder a dichos resultados, pero una vez posterior de repente a los haber ganado o finalizado la convocatoria, también la entidad debe de definir qué tiempo va a tener almacenado dichos datos. Puede ser, estos mismos los puede abordar, los puede definir en el propio término, los términos de referencia, entre otros, ¿no? O también de repente alguna directiva interna de la entidad, etcétera. Bien, bueno, voy a hablar acerca también de los principios rectores de la Ley de Protección de Datos. El principio de legalidad, bueno, tenemos que todo tratamiento debe estar amparado por la ley y así como también el consentimiento del titular. Bueno, por la ley es la ley que estamos haciendo mención y el consentimiento es, como les había mencionado, el derecho de información que la entidad o la empresa que va a recolectar los datos de la persona tiene que recibir el consentimiento previo del titular. No puede conseguir la información sin el consentimiento. ¿Por qué? Porque vendría a ser de repente una recolección de datos de manera ilícita. Bueno, el consentimiento, como ya hago mención, bueno, debe ser libre, informado, expreso e inequívoco. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene que, como les dije, solicitar el consentimiento a través de repente de una manera transparente, sin hacer uso de palabras pequeñas, ¿no? Siempre tiene que ser lo más leal, por así decirlo. Bueno, la finalidad, que quiere decir que los datos recogidos deben de ser para un fin específico, ¿no? No pueden ser, yo recolecto de repente datos para, vamos a suponer, para un tema de trámite bancario, ¿ok? Soy un banco, recolecto datos justamente para para el mismo fin, pero
no solo lo uso para ese fin, sino que lo uso de repente para fines de repente de líneas móviles, ofrecer otro tipo de productos, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad ese es el principio en el cual yo recolecto datos específicamente para darle tratamiento para algo. La proporcionalidad, bueno, los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos. En este ejemplo podríamos poner cuando reciben una paquetería. Normalmente el courier, con que solicite tu DNI físico y haga la validación de que tú eres justamente titular, al mostrar tu DNI, debería de entregarte el paquete. No debería de repente de estar tomándoles fotografías, ambas caras, entre otros, porque no es proporcional, el uso que le está dando a tu documento de identidad. En cuanto a calidad, bueno, los datos siempre deben ser verídicos, exactos, actualizados y también siempre necesarios. Bueno, por último, el principio de seguridad. Hay más principios, son dos o tres principios más en la norma, o he cogido solo esto, lo más importante, por así decirlo. El principio de seguridad, bueno, es la adopción de medidas técnicas, organizativas y legales para proteger los datos contra accesos no autorizados, alteración, pérdida o tratamiento no autorizado. Como podemos ver acá, bueno, las medidas técnicas, netamente estamos hablando sobre medidas tecnológicas aplicadas a la información o al dato personal. Esto hablamos bajo un enfoque de un banco de datos automatizado. Un ejemplo de esta medida puede ser, ¿no?, cifrar la información contenida en base de datos, generar copias de seguridad, así como otras más. En cuanto al control o a medidas organizativas, vendrían a ser las políticas dispuestas para la protección y correcto tratamiento por el responsable de los bancos de datos. Un ejemplo podría ser identificar al personal autorizado para acceder a las bases de datos o conocer y clasificar los datos personales que posea la entidad, entre otros. Y por último, las medidas legales son aquellas normas adecuadas para la protección de datos personales. Un ejemplo podría ser elaborar directivas internas que orienten el tratamiento de datos personales. Bueno, en pantalla estoy compartiendo una política, en este caso una política de protección de datos personales de COSAPI. ¿Ok? Como, como les digo, en este caso, por ejemplo, las políticas son de carácter público, ¿no? ¿Por qué? Para que el titular de datos también pueda acceder a la empresa al que tienen almacenados sus datos y poder leer toda su documentación interna, en este caso, bueno, la política, en el cual él define sus principales objetivos, como es garantizar la adecuada protección, aplicar controles, proporcionar recursos necesarios, monitorear permanentemente los riesgos en cuanto a la seguridad y analizar de manera continua el contexto de la organización. Todas las entidades públicas y privadas deben de manejarse bajo este enfoque. Como mínimo, pueden agregar más controles. Excelente. Voy a hablar sobre el capítulo 6, que son las medidas de seguridad, es decir, para profundizar un poco más sobre el principio de seguridad. Esto enfocado bajo el Decreto Supremo 016 de 2024, que les hice mención, que es el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos. Bien, según el artículo 46, en este caso, que nos habla sobre la seguridad para el tratamiento de datos a través de medios digitales, que es actualmente la realidad que vivimos, en el Estado peruano, ¿no? A través del gobierno digital, la transformación digital, prácticamente toda la documentación, todos los datos, toda la información que teníamos de la ciudadanía, de nuestros clientes que antiguamente eran en papeles, en carácter físico, en archivadores, etcétera, ahora han pasado a un entorno digital, ya son almacenados en bases de datos, son recopilados a través de plataformas web, a través de aplicativos móviles, entre otros, ¿no? Entonces, por lo cual se hace un poco más de énfasis en estos artículos, justamente en los datos eh, digitalizados o automatizados. Bueno, como primera nos dice que el control de datos personales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de definir ciertas políticas, ¿ok? Para poder hacer el tema de gestiones de acceso. Debemos de definir debemos definir, mejor dicho, los privilegios asignados y como también los mecanismos de autenticación. ¿Qué quiere decir? Si en mi
en mi entidad, en mi empresa, tengo cierta información, mucha información de mis clientes. ¿Quiénes van a poder acceder a esta información? Por ejemplo, si yo tengo al de ventanilla o al de plataforma, él puede registrar información, sí, puede hacer consultas, pero de repente a un nivel básico. Más allá de eso, no le puedo dar más privilegios o más acceso a la data, pero vamos a suponer de repente el área de quien se encarga de hacer lo que es las estadísticas o los balances, entre otros, ellos sí de repente van a requerir otro tipo de datos, ¿no? Entonces, para lo cual las entidades, las empresas deben de definir justamente en cuanto a en gestión de accesos, los roles, ¿ok? Y los permisos o los accesos que van a tener cada uno de ellos a través de ya sea de asignar cuentas de usuarios y contraseñas en primera instancia, determinar los perfiles, como ahí dice mención, y también por el otro lado verían hacer la verificación periódica de los privilegios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer una persona que pasó de plataforma, pasó a contabilidad, ¿no? Yo debo de, ya sea quitarle los accesos que tenía previamente o de repente asignarle mayores privilegios, porque de repente acá en la nueva oficina en la que está necesita mayores privilegios en cuanto al acceso a la información. Esto mismo debe aplicarse, por ejemplo, para las altas y también para las bajas de usuarios, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando yo mis bajas de usuarios? Cuando de repente un personal deja de elaborar, inmediatamente estoy dando la baja. Y si recursos humanos no me comunicó que un personal ha dejado de elaborar, ¿cómo yo doy la baja? Entonces, bajo esa premisa también deben de hacerse estas evaluaciones periódicas, pueden ser de repente trimestrales, mensuales, ¿no? Para poder ver qué usuarios siguen activos y cuáles no, y así de esa manera poder ir dándoles de baja. El monitoreo y la revisión, como ya les había mencionado, la generación y mantenimiento de registros, las medidas de seguridad que implican al personal no autorizado en cuanto a la generación de copias, ¿no? Igual, es el tema de en cuanto tenemos los privilegios, ¿no? Una persona de plataforma no tendría por qué poder generar copias de seguridad de los datos, ¿no? No podría por qué tener acceso a extraer datos, ¿no? Simplemente un perfil a modo consultor, ¿no? Y las personas responsables de dicho fin, sí, ¿no? Deberían tener los privilegios para poder generar los backups, entre otros más, ¿no? Los documentos de seguridad vendrían a ser la parte organizativa de los principios. En este caso, bueno, el responsable de tratamiento o titular del banco de datos debe de contar con un documento de seguridad, el cual debe ser aprobado formalmente. En este caso podría ser ya sea una política en cuanto a la protección de datos personales, una directiva, algún lineamiento, algún documento de gestión interna que puedan tener para, en este caso, cumplir ese artículo en cuanto a documentos de seguridad. Como nos dice en el punto 2, el documento de seguridad es obligatorio, ¿no? Para el personal con acceso a los sistemas de información. Aquí, ¿qué quiere decir? En este caso, muy aparte que yo tengo una directiva, ¿ok? También debo de tener ciertos formatos para la solicitud de accesos. No quiere decir que, vamos a suponer, entra al trabajo Juan, y porque Juan es mi amigo, ha sido mi promoción de colegio o de universidad, confío ciegamente en él y le doy accesos con privilegios administrador, no, no podría. Entonces tengo que usar un formato en el cual esta persona debe de llenar sus datos personales, debe solicitar, debe de sustentar las solicitudes de acceso a los aplicativos y asimismo debe tener la aprobación de su jefe inmediato, entre otros, ¿no? Ya esta gestión de procedimientos ya es de carácter interno, cada entidad, cada empresa lo puede trabajar o manejar de manera distinta. El artículo 48 nos habla sobre la conservación, respaldo y recuperación de los datos personales. En esto es todo en cuanto a controles un poco más de carácter físico, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto a mantener las áreas seguras, controles para mantener los equipos seguros tanto dentro como fuera de las instalaciones, controles para garantizar la generación de copias de seguridad, así como también la continuación y la verificación de las mismas. Todo eso, por ejemplo, tenemos un data center. Este data center lo tenemos en una zona segura. Vamos a poner,
lo tengo en el primer piso, ok, pero si vivo en una zona donde es bastante frecuente de ser víctima de huaicos o inundaciones, en el primer piso no estaría seguro, ¿no? De repente podremos ponerlo en el segundo piso. Muy aparte, tengo otro centro de datos backup, es decir, un backup del backup, ¿no? Por así decirlo, donde de repente se guarda una segunda copia de seguridad y que ya no está dentro de la misma instalación, en el mismo edificio, sino está en otra zona totalmente distinta, en un distrito distinto, en una región distinta, inclusive puede ser. Y por el otro, bueno, la verificación es que siempre que uno hace un backup, debes de verificar que el backup esté correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú haces un backup y inclusive usas algún programa, alguna herramienta para poder hacer los backups de manera automatizada, pero cuando ocurre un incidente y necesitas recuperar información, necesitas recuperar data, resulta que toda la data previa que a veces inclusive ya lo tenías guardada en los discos y todo, no hay nada, están en blanco, no se habían guardado como debe de ser, no se habían generado de manera correcta los backups. Bien, acá bueno, voy a mencionar ya de manera rápida algunos otros controles. En este caso, bueno, según el artículo 49 nos habla sobre el controles para mantener las áreas seguras, que va de la mano con el control anterior. El artículo 50, los controles para mantener los equipos seguros tanto dentro y fuera. De igual manera van alineados, o en este caso expande un poco más el contexto del artículo 48. Aquí, por ejemplo, también podremos hacer énfasis de repente en los trabajadores que trabajan de repente en modalidad remota o en este caso ellos usan sus propios equipos personales o usan equipos de la institución. Ah, ok, si usan equipos de la institución, como yo tengo toda la información que tienen en ese equipo, por ejemplo, es datos, son información valiosa o no para la institución. Entonces, ¿cómo yo valido el control de dicho equipo? Un ejemplo. Ahora, por el otro lado, si el personal labora con su equipo propio, pero desde su equipo propio, él accede a los datos de la institución. Entonces, a ese equipo le tengo implementado de repente algunos controles mínimos de seguridad o cómo hago yo la conexión desde su equipo tercero, ¿no? Externo a mi organización, pueda consultar y consumir datos, ¿no? Desde mi centro de datos. En el artículo 51, controles para garantizar la generación de copias y respaldo de seguridad, lo que ya mencioné anteriormente. Y por último, el artículo 52, que es la transferencia lógica electrónica de los datos personales. Aquí, pues, esto también va de la mano con el derecho de acceso, en este caso quizás para lo que le llaman portabilidad, ¿no? Quizás el término de portabilidad estamos más familiarizados porque más se usa en cuanto en un medio de telefonía móvil, ¿no? Donde, voy a o portarme de un operador a otro operador, ¿no? En este caso va relacionado a dicho derecho, ¿por qué? Porque el dueño el titular del dato puede solicitar a la empresa, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que me des la información, o sea, a mí de mis datos, sino que quiero que se la entregues a tal empresa X que estoy cambiando, por ejemplo. Entonces, esa portabilidad de una empresa a otra debe de tener un debe estar hecha bajo un estándar, bajo un enfoque seguro. Que la portabilidad de esta información debe tener una línea segura entre una y otra, que no sea vulnerada para que o sea, no haya pérdida de datos, fuga de datos, robo de datos, entre otros. Luego los artículos siguientes, que son del artículo 53 al 58, que también nos hablan sobre las medidas de seguridad, estos ya hablan más sobre controles de datos no automatizados. Como puse en el ejemplo, bueno, de repente hay algunas empresas o entidades que todavía siguen manejando su información, sus datos en el papel, ¿no? Entonces, todavía siguen imprimiendo las fichas, siguen guardando en archiveros, entre otros, ¿no? Bueno, los artículos 53 al 58 lo que nos indica es de que se debe de cumplir ciertas medidas de seguridad para almacenar justamente toda esa información eh, que es física, ¿no? Antes de pasar a algunos controles clave, porque la ley de protección de datos tiene un enfoque que es de repente más direccionado a la protección de datos de los ciudadanos, de los clientes. La misma normativa nos dice que se puede usar como referencia
¿ok? Para las medidas de seguridad de la información, específicamente la ISO 27001. Antiguamente, en su reglamento anterior, indicaba como recomendación hacer uso de la ISO 17799. Este pues nos da es el código de buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información, mientras que la 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? En el cual tiene múltiples controles desde organizacionales, de personal, físicos y tecnológicos para poder tratar no solo la protección de datos, sino mucho más, es más amplio. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto, ya que vamos a entrar al apartado de seguridad de la información o seguridad digital, podemos indicar o hablar sobre el oficial de seguridad y confianza digital, pero en cuanto a la protección de datos, existe el oficial de datos personales. Algunas entidades están dándole dichos roles, perdón, a la misma persona, pero debe de haber una separación en cuanto a las funciones que tiene cada rol. ¿Ok? El rol del oficial de datos personales es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa en cuanto a la protección de datos personales. Este rol normalmente, y de igual manera, esto está indicado así en la norma, normalmente recae ya sea en el titular del área de la oficina de asesoría jurídica o también puede caer en el área o el titular de la oficina de TI. Normalmente muchas entidades a través del portal de transparencia en cuanto al apartado de acceso a la información, normalmente se lo designan al de asesoría jurídica, a un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que ver si es que la información que se está solicitando cumple o no las características mínimas que tiene que tener la solicitud para poder dar esa información, ¿no? En todo caso, el abogado filtra la solicitud, si cree que es conveniente, la prueba y bueno, la puede derivar al responsable del tratamiento de datos, al responsable del banco de datos, ¿no? Para que pueda facilitar dicha información. Aquí podemos, por ejemplo, hablar también sobre el oficial de seguridad, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque el oficial de seguridad y confianza digital, por el otro lado, él es el encargado o responsable, es un rol estratégico que más allá de solo enfocarse en los datos personales, él trabaja más a un nivel de gestión en cuanto a implementar políticas, implementar controles, hacer auditorías internas a la entidad, la organización y velar siempre por la seguridad de la información en general, ¿ok? Bueno, entonces como ya más o menos cierro paréntesis, prosigo a vincular o hacer un pequeño match entre los controles de seguridad que nos dice la ley de protección de datos personales con la ISO 27001. Por ejemplo, tenemos el primer control, el control 5.23, es un control organizacional que nos habla netamente sobre la protección de datos personales. ¿Cómo puedo cumplir este control? Este control, al ser más de carácter organizacional, debe de ser documentado, debe ya sea, pueden tener una política, una directiva, lineamientos, manual, entre otros, donde hablen específicamente de la protección de datos, ¿no? El control 5.1 y 6.1. El 5.1 es de política de seguridad de la información y el 6.1 es sobre los roles en cuanto al personal, ¿no? En este caso, pues se debe tener una política clara y asimismo los roles deben de estar bien definidos. Breshman, en un Sí, alcance, ahí, bueno, veo que hay unas rayitas en la pizarra. Me parece que tendrías que volver a compartir para que ya se vayan esas líneas. ok, ok, Sí, a ver porque un están momento. comentando ahí en el chat, por si acaso. Ahora sí, Sí, correcto, correcto. Listo, gracias, gracias. ya. Bien, bueno, el control 8.1, 8.5 y 8.12, ambos son, bueno, de acceso, trazabilidad y cifrado. Aquí sí quizás entramos a tallar ya en parte en controles tecnológicos, ya, más que organizacionales o que se han documentado. Si bien es cierto, todos los controles de la norma de la 27001 tienen dos.
partes, por así decirlo. La primera parte es la parte documental, normalmente a través de una política específica, en este caso puede ser política específica de accesos a la información, accesos a aplicativos, política específica sobre la trazabilidad y política específica sobre el cifrado de datos, por ejemplo. O pueden tener una sola política específica de múltiples controles, que, bueno, en este caso estos controles también tienen que alinearse entre sí. Y una vez que tengo la política, es decir, donde tengo el documento, por el otro lado aplico ya el control tecnológico, es decir, puedo hacer uso de alguna herramienta, puedo hacer algún uso de una herramienta para gestionar los accesos, ¿no? Puedo hacer uso de alguna herramienta para mm, poder monitorear la trazabilidad de las acciones, ¿no? Desde el momento de que la persona loguea, qué es lo que hace, a qué hora cerró sesión, entre otros, todo eso lo puedo ver ahí y puedo hacer uso de alguna otra herramienta para de repente el cifrado de los datos. De igual manera, aquí hago hincapié también al 6.2 que nos habla sobre los términos de empleo y aquí también es muy importante porque se alinea quizás un poco al 6.1. En este caso, el 6.1 específicamente nos habla sobre los antecedentes del personal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en, en mi empresa entra a trabajar una persona que tiene antecedentes, ya sea penales, policiales u X, yo como entidad accedo, ¿no? Lo acepto a trabajar, pero siempre con algunos parámetros de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el caso que pasó, creo, entre estos días, donde un chico que trabajaba en una caja, en un banco, filtraba información, ¿no? Entonces vamos a suponer que ese chico mañana más tarde busca trabajo en otra empresa del mismo rubro, entre comillas, ya esa persona tiene un antecedente. Entonces, bajo esa premisa es donde sale el 6.2, que es los términos del empleo. En este caso, aquí puedo abordar, por ejemplo, el tema de la confidencialidad, el tema de la autoría de la documentación. Puedo abordar inclusive las sanciones que puede tener el empleado si es que viola o vulnera o mejor dicho, incumple alguno de mis políticas específicas o mis principios que tengo como empresa. Bien, continuando bajo el mismo esquema, los controles clave de la ISO haciendo uso de algunas herramientas opcionalmente. El 8.8, que es gestión de vulnerabilidades técnicas para ser más exacto. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, de repente lo vamos a hacer un poco más adelante con el ejemplo que tengo preparado. Podemos usar Debemos de elaborar, perdón, un manual, puede ser un manual, puede ser una directiva, puede ser una política, en este caso de gestión de vulnerabilidades, donde ustedes van a definir cómo realizan dicho proceso y asimismo pueden hacer uso de alguna herramienta, en este caso, por ejemplo, Security Frame o alguna otra. Según la 8.24, que es hacer el uso de criptografía, de igual manera, en el documento definen cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el enfoque, qué qué datos específicamente van a de repente encriptar. Y por el otro lado, acá, por ejemplo, podríamos también hacer uso en cuanto cómo viaja la información, cómo se interconecta la información, la data de un servicio a otro, ¿no? En este caso, normalmente es a través de APIs, ¿no? Pero tratar de hacerlo bajo un canal seguro, pueden ser JSON, XML, entre otros. El control 6.3 es sobre la capacitación al personal y en este caso específicamente sobre la privacidad, ¿no? A través de repente políticas usando un lenguaje sencillo. Existen plantillas de la Autoridad Nacional de Protección de Datos en la cual ustedes pueden acceder, descargar las plantillas que esta misma autoridad brinda para poder de repente elaborar sus políticas bajo esta premisa de privacidad, ¿no? Los empleados, el recurso humano de las entidades, las empresas, siempre debe estar al tanto en cuanto a la privacidad de los datos, es decir, no puedo hacer mal uso a los datos a los cuales yo ya tengo acceso, ¿no? Y ahí podemos entrar también en un carácter de confidencialidad inclusive. El 8.13 son copias de seguridad. Igual aquí pueden definir desde la parte documental, pueden definir cuáles son los principios o los criterios que ustedes tienen para poder hacer los backup, cada qué tiempo lo van a hacer,
cómo lo van a hacer, dónde lo van a almacenar, entre otros. Y por otro lado, pues algún uso de algunas herramientas, puede ser el Acronis, puede ser el BIM, el iDrive, entre otras. El 8.5 es la autenticación segura y aquí pues netamente es hacer uso de herramientas multifactor, ¿no? Puede ser NordPass, entre alguna otra, ¿no? El código CAPTCHAs, o puede de repente hacer identificación biométrica, etcétera. El 8.10 es sobre la eliminación de información y acá también es bastante importante. En el webinar pasado se habló, pues, ¿no? Que hacer el análisis forense, cómo poder recuperar información, etcétera. Entonces, bajo este principio es cuando ustedes eliminan cierta información confidencial o de repente información sensible, tiene que tener una documentación donde definan el procedimiento para dicha acción y por otro lado hacer uso de herramientas clave para eh, no dejar rastros de esa información sensible eliminada. Bueno, en este caso Governance Suite, hay otro es Reset It, entre otros. Bien, Breshman, sí. disculpa que te interrumpa. Tenemos máximo unos 3, 4 minutos máximo más, ¿ya? Para que lo tengas en Ah, cuenta. Listo. ya. Bueno, entonces, bueno, algunas herramientas que podemos usar también para, bueno, el multifactor, podría ser el Microsoft Entra ID, Azure ID, en cuanto a comerciales o de pago, bueno, herramientas gratuitas, el Free APA, Keycloak. Para la trazabilidad podemos usar el Splunk, el QRadar, gratuita puede ser Wazoo. Para el cifrado y análisis de vulnerabilidades puede ser el Bursuit. Bueno, el Bursuit tiene una versión libre y de paga. Pueden usar el OpenBAS, entre otras. Ese es el pequeño estudio de ejemplo que yo quería ponerles. Entonces, esto pasó en el año 2017 en Estados Unidos, para ser exactos. La GAO, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, detectó, ¿ok? Justamente que se explotó una vulnerabilidad en este caso, la empresa Equifax, donde le robaron data a esta empresa. ¿Ok? Bueno, en julio de 2017, los administradores del sistema Equifax, como les menciono, descubrieron que atacantes habían obtenido acceso no autorizado a través de Internet al portal de disputas en línea. ¿Qué quiere decir? Más o menos este flujo. En primera instancia, el atacante busca vulnerabilidades de los servicios de la web, ¿no? Desde el login, por ejemplo, porque acá nos dice que tuvo accesos no autorizados. Una vez que el atacante encuentra las vulnerabilidades en el portal netamente, ¿no? Logra acceder. Una vez que logra acceder, pues puede eh, hacer uso de credenciales, ¿no? Para poder modificar o cambiar algo en la en la data. Por el otro lado, el atacante dice que se empieza a robar información de a pocos, no de golpe, no se roba toda la información, sino que empieza a robar de manera paulatina y de poco en poco. Esta acción dice que fue alrededor de 76 días. Durante 76 días estuvieron robando la información, cosa que al final el atacante pues logró extraer datas de 51 bases de datos, y bueno, esta extracción ha ido de manera incremental, ¿no? Como les digo, durante 76 días fueron extrayendo de poco en poco, en poco en poco, hasta que recién lograron darse cuenta de dicha extracción, ya cuando habían perdido mucha información. Quizás, por ejemplo, aquí un ejemplo parecido tenemos, ¿no? Lo que pasó, que la fuga de datos, el robo de datos de RENIEC, que quizás no fue culpa de RENIEC, sino que fue culpa de otra entidad que, haciendo uso a los accesos que tiene, ¿no? Un usuario empezó a robar la información, pero tampoco no fue de golpes, fue paulatina, ¿no? Ha ido bajo algo similar a este ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Por un lado, Equifax era una empresa que daba servicio a varias entidades del Estado. Se vieron afectadas más de 3 entidades, ¿ok? Porque esta información específicamente de los documentos de la resolución de disputas, ¿ok? Trabajaban 3 entidades con esta información. Se extrajo esta información, esas 3 entidades se vieron afectadas y por otro lado, pues el GAO tuvo que sancionarlos, por el otro lado, perdió confianza, hay que decir que perdió clientelas, entre otras. Entonces, bajo eso debemos de tener en cuenta de que, ¿por qué es importante el cumplimiento? Porque
Por un lado, que si bien es cierto, nosotros como centro les decimos que deben de implementar un sistema de seguridad de la información, deben conformar su CECIR, entre otros, no sancionamos, pero sí decimos que deben de manera obligatoria implementarlo. Pero por el otro lado, la Autoridad Nacional de Protección de Datos sí sanciona si ve incumplimiento de la ley. En este caso, las sanciones pueden llegar hasta 150 UITs, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de pérdida, uno, pérdida monetaria, pérdida de confianza que podrían ser víctimas si es que no definen bien o no implementan bien los controles de seguridad en cuanto a sus datos que tienen administrados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho por la atención. Bueno, Daniel, te cedo la... Genial, Breshman, gracias por tus importantes aportes, también por el caso final muy ilustrativo. Y efectivamente, recordando, bueno, algunas palabras, lo que hace que un dato sea sensible es que irrumpe o afecta la intimidad de la persona, ¿no? Y todo esto es para proteger esa información, ¿no? Que los ciberdelincuentes la pueden usar. De hecho, cualquier ataque de ingeniería social empieza con una información previa para luego abordar a la víctima y conseguir más información. Bueno, ya de manera para conseguir algunos beneficios financieros o incluso atacar reputacionalmente, pero siempre nace de una información previa, ¿no? Y ahí es lo que justamente las organizaciones deben proteger. Bien, ahora hablando ya es un poquito sobre lo que es el webinar. Bien, como verán, ya hemos realizado pues esta lista de webinar, ¿no? La última, antes del simulacro, como lo indica, es solamente para los equipos que han sido inscritos en el simulacro. O sea, es netamente para los... esto ya no es para el público en general, sino netamente para los que han sido inscritos en el simulacro. Bien, como ven, este es nuevamente el registro, se lo estoy mostrando para que puedan intentar hacer su inscripción. Es hasta el día de hoy. Hoy se cierra, ya no van a poder inscribirse mañana, así que tengan esa consideración de hacerlo el día de hoy. Y para de repente dar alguna información sobre lo que tienen que colocar, como ustedes ven aquí, bueno, obviamente con nombres, apellidos, el número de RUC, nosotros hemos identificado de que hemos encontrado números de RUC de 10 o incluso en esta sección de RUC hay palabras. A veces ponen Perú o ponen otro, ponen correo, ponen el nombre de la entidad, o sea, no están colocándolo bien. El problema es que justamente estamos filtrando y a esas personas que han colocado erróneamente la información, no se les va a poder enviar los correos, no se va a poder contar con ellos. Entonces, pedimos que por favor hoy vuelvan a inscribirse aquellos que saben, recuerdan que lo han colocado mal y que en RUC deben colocar el número de RUC de la entidad. Si se han colocado un RUC 10 de persona natural, entonces también va a haber inconvenientes, tampoco van a poder participar porque esto es para las entidades y para un inscrito por entidad. Entonces deben volver a escribirse y colocar el RUC de la entidad que tiene que ser 20. Igualmente en los correos, ahí tenemos también un inconveniente que hemos encontrado bastantes correos gratuitos, ¿no? Entonces pedimos también que por favor se vuelvan a inscribir, pero con el correo corporativo. Bueno, sobre todo las entidades públicas que sí tienen a veces correo corporativo, en la mayoría de los casos, em, pero de todas maneras vamos a tratar de validar, porque también entendemos que hay entidades que tienen locadores y que los locadores no tienen correo corporativo, obviamente, y ellos es probable que sean los designados. Vamos a tratar de validar ello. Obviamente el teléfono, la entidad y el cargo, ¿no? Como está más o menos mostrado en esta imagen. Ahora, algunas consideraciones rápidas para lo que es la inscripción. Bueno, como les indicaba, es solo uno por entidad. A ese uno, a esa persona que ha colocado correctamente sus datos, se le va a enviar un correo con toda la información pertinente. ¿Cuándo? Seguramente va a ser, bueno, como ya acabamos hoy, seguramente va a ser mañana viernes. Algunos que de repente nos puedan faltar porque estemos validando alguna información será el lunes, pero máximo. O sea, de todas maneras, en este
alrededor del fin de semana, entre viernes y lunes, estamos terminando de poder enviar toda la información a los inscritos, importante para justamente el día jueves 3, donde vamos a hacer un taller de explicación sobre el simulacro. O sea, para el día jueves ustedes ya tendrían que tener todo lo que es la máquina virtual instalada y la puedan levantar para que ese día se les explique un poco más a fondo. Por eso es que desde el lunes hasta el jueves ya tendrían que tomar en consideración esos correos que se les envía, ¿no? Bueno, se debe tener ambientes adecuados para el simulacro de tal manera que el equipo, es decir, pueda coordinar. Es decir, la intención es de que, si bien es cierto, es uno por entidad que se va a inscribir, van a poder participar más de uno por cada entidad. Es decir, el equipo puede, de cada entidad pueden ser dos, tres, cuatro. Lo importante es de que haya un espacio para que ustedes puedan coordinar todo lo que se va a realizar. El 3 de julio se van a definir los roles dentro del equipo. Ese día se van a explicar, se va a capacitar todo lo que corresponda al día 10 y se van a definir los roles. Se van a especificar, bueno, el por qué también se están provisionando de una cantidad de máquinas virtuales, ¿no? Porque no solamente va a ser una máquina, sino van a ser más. Todos los que van a participar en el simulacro tienen que tener un Telegram, tienen que tener instalado el Telegram en sus celulares, porque justamente por ahí se les va a agregar a los grupos de Telegram. No solo es un grupo, van a ser tres o cuatro grupos, como fue también el simulacro anterior, donde se va a brindar información, donde se va a dar soporte para los que tengan alguna dificultad, donde incluso va a haber un grupo que simule una comunicación con los atacantes. Es decir, el ciberdelincuente se va a estar comunicando también por esos grupos, de repente tratando de distraerlos. Obviamente es ahí donde vamos también a explicar el 3 de julio el uso de esos grupos, cómo van a hacer, ¿no? Y por eso es que necesitamos que todos tengan el Telegram instalado. A los que se hayan inscrito correctamente, como le indicaba, se le enviará un correo para justamente indicarles los grupos de Telegram a los que se tienen que adherir y el enlace al repositorio donde están alojadas las máquinas virtuales. En ese correo van a ver bastante información donde está el enlace y obviamente pues un poco también la especificación técnica que van a requerir, o sea, los requisitos mínimos de sus equipos. eh, un- de repente, obviamente algunos puedan tener mejor equipo y otros no tanto, pero igualmente intenten, según los requisitos que vamos a compartir en el correo, si no tienen ese requisito mínimo, igual intenten ingresar porque todo va a depender también bueno, de la capacidad del equipo y de qué tanta información se pueda enviar, ¿no? De todas maneras, intenten ingresar. Y como les indicaba, se va a validar que los inscritos al simulacro pertenezcan a la entidad que han colocado, que la entidad los haya designado. Se va a intentar validar a todos, definitivamente, pero sí se va a hacer, ¿no? Entonces, a raíz de ese correo, si se les pide, si es que tienen algunas consultas, pueden responder a ese correo con consultas, a raíz de ese correo. Y a los que no, a los que se han inscrito mal o de repente tienen alguna duda, yo les recomendaría que se vuelvan a inscribir para justamente hacerlo de manera correcta, así como está en esta pantalla, ¿no? Por favor, se les pide porque estamos en todo caso tratando de que ya para mañana ya no haya que coordinar nuevos inscritos, sino todo se termine el día de hoy, porque sí hay bastantes. Sí, bueno, entonces, fuera de esto, yo les doy las gracias por participar siempre en nuestros eventos, ¿no? Se les invita a continuar asistiendo a futuros webinars posteriores al simulacro porque vamos a seguir haciendo capacitaciones y se les va a informar de manera oportuna al respecto. Y para los equipos CECIR, pues siempre reportar cada incidente para colaborar con su pronta solución. Sin más que agregar, damos por terminado este webinar. Buenos días, muchas gracias.